Eran las 3 de la mañana. Un golpe fuerte en la puerta rompió el silencio como un trueno en medio de la calma. Mi hija estaba allí, llorando, magullada, con el espíritu roto. «Papá, mi esposo me golpeó», susurró ella. «Fue por culpa de su amante». En silencio, me puse mi viejo uniforme, sintiendo cómo la ira superaba años de calma. Una llamada en la noche. El plan comienza. Ahora, la traición recibirá su justo castigo. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es en su país ahora mismo. Los golpes atravesaron mi sueño como un tren de carga. Me senté, desorientado. Los dígitos rojos de mi reloj despertador brillaban marcando las 3:15 de la mañana. Otra ronda de puños golpeó contra la madera en el piso de abajo. No era el timbre. Alguien estaba golpeando mi puerta principal con sus propias manos. Mi pecho se tensó mientras balanceaba mis piernas fuera de la cama. El piso de madera se sentía frío contra mis pies descalzos. 35 años como detective en la gran ciudad me habían enseñado que nada bueno sucede a las 3 de la mañana. Los golpes continuaban, desesperados e implacables. Tomé mi bata de la silla y me dirigí hacia las escaleras. Cada paso crujía bajo mi peso. Mi mano encontró el pasamanos, agarrando la madera suave mientras descendía. El sonido se hacía más fuerte con cada paso. Quienquiera que estuviera afuera no se detenía. Al pie de las escaleras, encendí el interruptor de la luz del vestíbulo. Un brillo intenso inundó la entrada. Mis dedos torpes manipularon el cerrojo, luego la cadena de seguridad. Los golpes cesaron en el momento en que toqué la manija de la puerta. Abrí la puerta. Mariana estaba en mi pórtico, iluminada por la farola de la calle detrás de ella. Por una fracción de segundo, fue solo una silueta. Luego tropezó hacia la luz, y mi mundo se detuvo. Su ojo izquierdo estaba tan hinchado que estaba cerrado, de un grotesco color morado negruzco que se extendía desde su ceja hasta su pómulo. La sangre se había secado en la comisura de su labio partido. Marcas oscuras de dedos rodeaban su garganta como un collar terrible. Podía contar cada uno, 5 impresiones distintas. El hombro de su vestido estaba rasgado, colgando suelto y exponiendo el tirante de su sostén. «¿Papá?», susurró y colapsó en mis brazos. Su peso me tomó por sorpresa. Me tambaleé hacia atrás, envolviéndola en mis brazos mientras ella sollozaba en mi pecho. Olía mal. No era su perfume habitual de vainilla. Era algo más agudo. El miedo tiene un olor, y yo había aprendido a reconocerlo hacía décadas. «Mi esposo me golpeó». Su voz salió ronca, rota. «Por culpa de su amante». Las palabras encendieron algo en mi pecho. La sangre rugía en mis oídos. Mi visión se estrechó como un túnel. Cada caso en el que había trabajado, cada víctima que había entrevistado, cada esposa que había visto rota y sangrando, pasó por mi mente en un instante. Pero esto no era solo otro caso. Esta era Mariana. Apreté mi agarre sobre sus hombros y la guié hacia la cocina. Apenas podía caminar. Cada paso parecía dolerle. El pasillo se sentía más largo de lo habitual. Finalmente, llegamos a la entrada de la cocina. Saqué una silla de la vieja mesa de madera y la ayudé a sentarse. Hizo una mueca de dolor al sentarse. La luz del techo era demasiado brillante. Ahora podía verlo todo, cada moretón, cada marca, cada señal de lo que ese hombre le había hecho a mi hija. «No te muevas», dije, manteniendo la voz firme. Años de entrenamiento me ayudaron a sonar más tranquilo de lo que me sentía. Crucé hacia el congelador y saqué hielo, envolviéndolo en un paño de cocina. Mis manos temblaban mientras ataba las esquinas. El agua del hielo derretido goteaba sobre la encimera. Tomé un vaso, lo llené del grifo y llevé ambos a la mesa. Mariana se estremeció cuando presioné el hielo suavemente contra su ojo hinchado. Su ojo bueno me miró, lleno de vergüenza, dolor y algo más. Derrota. «Bebe», le ordené, colocando el vaso en su mano temblorosa. Dio un pequeño sorbo, luego otro.
Saqué mi teléfono del bolsillo de mi bata y encendí la cámara. El flash iluminó la cocina en penumbra como un relámpago. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Documentando», le respondí. Tomé fotos desde múltiples ángulos. Su rostro, su garganta, el vestido rasgado. «Necesitaremos esto». Ella no protestó. Solo se quedó sentada sosteniendo la bolsa de hielo, dejándome trabajar. «Cuéntame qué pasó», dije, sentándome frente a ella. Su historia llegó en fragmentos. Había encontrado una horquilla debajo de su cama, que no era suya. Cuando confrontó a Ricardo, él había estallado. Le había dicho que no valía nada, que Valeria era más joven, más bonita, mejor, que Mariana debería estar agradecida de que él siguiera con ella. Me agarró por la garganta, susurró, me empujó contra la pared. Dijo que si tenía algún problema con eso, podía irme. «¿Entonces viniste aquí?». Ella asintió. «Él está con ella ahora mismo, en nuestra casa, en nuestra cama». Me puse de pie, mi silla raspó contra el piso. El sonido pareció demasiado fuerte en la cocina silenciosa. Mariana me observaba, su ojo bueno seguía mis movimientos. «¿Qué estás pensando?». Miré a mi hija. Realmente la miré. La niña que solía bailar sobre mis pies en la sala de estar. La adolescente que ponía los ojos en blanco ante mis reglas sobreprotectoras. La novia de blanco que me había preguntado el día de su boda si su esposo realmente la amaba. Yo había visto las señales, incluso entonces. «Estoy pensando», dije lentamente, «que esto termina ahora». Me dirigí hacia la puerta del garaje, pero me detuve. Mi mano descansó en el pomo de la puerta. Detrás de mí, la respiración de Mariana era irregular y entrecortada. El día de su boda parpadeó en mi mente. El gran salón de cristal, 95 pisos sobre la ciudad. Ella se había visto tan hermosa con ese vestido blanco, haciéndome esa pregunta mientras bailábamos. Las manos de Mariana temblaban alrededor del vaso de agua. Yo había visto esas manos antes, firmes y seguras, sosteniendo un ramo de rosas blancas. El día de su boda, hacía 8 años. ¿Cómo habíamos terminado aquí? La cocina se sentía demasiado pequeña de repente. Me volví a sentar pesadamente en la silla, y el movimiento me arrastró hacia atrás en el tiempo. 14 de junio de 2014. El salón de eventos se extendía ante nosotros. Todo cristal y elegancia en lo alto del rascacielos. Ventanales de piso a techo enmarcaban el gran lago, y el sol poniente pintaba el agua con vetas de naranja y púrpura. 100 invitados llenaban el espacio con risas y brindis con champaña. Mariana se veía radiante en su vestido de novia, todo encaje y seda. Su cabello oscuro recogido en un elegante moño. Yo la había visto flotar por la habitación, sonriendo a los invitados, aceptando felicitaciones. Ricardo se mantenía cerca de su lado, su mano siempre en su codo o en la parte baja de su espalda. En ese momento, pensé que era devoción. Ahora, sabía la verdad. Era posesión. La recepción había comenzado bastante bien. Ricardo manejaba la sala como un político, estrechando manos y manteniendo conversaciones encantadoras. Se veía bien en su traje costoso, seguro y exitoso. El yerno perfecto, todos lo decían. Pero hubo momentos, pequeñas cosas que me molestaron incluso entonces, aunque las había hecho a un lado. Mariana se había puesto de pie para dar un discurso de agradecimiento. Apenas había comenzado cuando Ricardo la interrumpió. «Cariño, así no es exactamente como nos conocimos. Déjame contarlo yo». Le quitó el micrófono de la mano. Ella había sonreído, pero la luz en sus ojos se había atenuado. Más tarde, en la mesa principal, lo vi ordenar la comida de ella sin preguntarle qué quería. «Ella comerá el salmón. Necesita cuidar su figura». Mariana se había reído, pero sus mejillas se habían puesto rojas. Durante el brindis, ella había intentado contar una broma sobre su primera cita. Ricardo había hablado sobre el remate, contando su propia versión en su lugar. Los invitados se habían reído de su historia. Nadie notó cómo la sonrisa de Mariana se había congelado en su rostro.
Yo había notado la forma en que su mano agarraba la muñeca de ella debajo de la mesa. Noté las marcas blancas de presión cuando finalmente la soltó. Noté cómo ella se frotaba el lugar distraídamente mientras sonreía ante el comentario de un invitado. Solo está nervioso, me dije a mí mismo. Nervios de boda. Pero luego vino el baile de padre e hija. El DJ había puesto una canción inolvidable, y las luces se habían atenuado. Un reflector nos siguió hasta el centro de la pista de baile. La mano de Mariana descansaba en mi hombro. Mi mano encontró la parte baja de su espalda, y comenzamos a mecernos. Detrás de nosotros, el horizonte de la ciudad brillaba como diamantes esparcidos. A nuestro alrededor, los invitados observaban con copas de champaña en alto. Todo parecía perfecto. «Papá», había susurrado inclinándose cerca de mi oído. «¿Crees que realmente me ama? A veces es tan controlador». Mi corazón había dado un vuelco. Este era el momento. Ella me estaba pidiendo que le dijera la verdad, que le diera permiso para dudar, para ayudarla a escapar. ¿Y qué había dicho yo? Son solo nervios antes de la boda, mi amor. Todos los hombres se ponen ansiosos. Su rostro había buscado el mío, buscando algo más, alguna señal de que yo veía lo que ella veía, que yo entendía su miedo. Pero yo había sonreído tranquilizadoramente. «Ya estás casada. Dale tiempo. Él se calmará». Ella había querido creerme. Podía verlo en sus ojos. La esperanza desesperada de que todo estaría bien, que el amor lo conquistaría todo, que las dudas que susurraban en su mente estaban equivocadas. La canción había terminado. Los aplausos llenaron la sala. Otras parejas se nos unieron en la pista de baile, y la música cambió a algo más animado. Ricardo había intervenido de inmediato, alejando a Mariana de mí con apenas un «gracias». Los vi bailar. Vi cómo su agarre en su cintura parecía un poco demasiado apretado. Cómo ella seguía mirándolo nerviosamente, como si buscara aprobación. La noche había ido decayendo alrededor de las 10:30. Aún temprano para una recepción de boda. Los invitados reían, bailaban, disfrutaban de la barra libre. Pero Ricardo había aparecido repentinamente al lado de Mariana, hablándole urgentemente al oído. «Tenemos que irnos. ¡Ahora!». Mariana parecía confundida. «Pero no me he despedido de todos. Vuelo temprano mañana para la luna de miel. Ya hablamos de esto». Su mano se había cerrado alrededor de su codo, firme e insistente. Me acerqué a ellos. «¿Todo bien?». Ricardo había mostrado esa sonrisa encantadora. «Todo bien, señor. Solo tratando de cumplir con el horario. Ya sabe cómo es». Pero no había ningún vuelo temprano. Eso lo averigüé después. No se iban de viaje hasta la semana siguiente. Mariana había mirado hacia atrás a sus invitados. A mí. La incertidumbre escrita en su rostro. Luego Ricardo la había dirigido hacia la salida. Su mano nunca dejó su brazo. Los vi desaparecer por la puerta. Ella había mirado por encima de su hombro una última vez. Su expresión había sido imposible de leer. Confusión, miedo, esperanza de que yo gritara y los detuviera. Pero solo me volví hacia los invitados restantes, aceptando felicitaciones, ignorando la sensación de malestar en mi estómago. Debí haberlo sabido, dije en voz alta. Y la cocina volvió a enfocarse a mi alrededor. Mariana bajó la bolsa de hielo de su cara. «¿Qué? El día de tu boda. Me preguntaste si te amaba. Me dijiste que era controlador. Mi voz salió áspera. Y te dije que era normal». Su ojo bueno se llenó de lágrimas. «Papá, yo lo sabía. En el fondo, siempre supe que algo andaba mal, pero deseaba tanto creer en el cuento de hadas. Debí haber escuchado mis instintos. Debí haberlo detenido entonces. Yo no te habría escuchado». Ella extendió la mano sobre la mesa, sus dedos encontrando los míos. Yo también ignoré mis propios instintos. Ambos queríamos el final feliz. La culpa compartida colgaba entre nosotros, pesada e innegable.
Dos personas que habían visto las señales de advertencia y habían elegido mirar hacia otro lado. Pero mirar hacia otro lado se había acabado. Me puse de pie, mi silla raspando contra el piso. El sonido hizo eco en la cocina silenciosa. Mariana me observaba con su rostro golpeado, y vi tanto a la novia de blanco como a la mujer rota frente a mí. La boda fue solo el comienzo, dije. Trataste de decírmelo después de eso también, ¿verdad? Ella asintió lentamente. Tantas veces. Mariana se frotó la muñeca distraídamente, un gesto inconsciente. La había visto hacerlo antes, 3 años después de su matrimonio, sentada frente a mí en una cafetería. El mismo movimiento, la misma excusa cuando le pregunté al respecto. Debí haber presionado más. El reloj de la cocina marcaba las 4:05 de la mañana. Fuera de la ventana, la calle permanecía oscura y vacía. Adentro, los recuerdos caían en cascada por mi mente, como fichas de dominó cayendo. 4 años, 4 conversaciones, 4 oportunidades que dejé escapar. Abril de 2015, 11 meses después de esa boda perfecta. La cafetería del centro se había convertido en nuestro punto de encuentro. Un lugar pequeño, con paredes de ladrillo expuesto, oliendo perpetuamente a café tostado oscuro. Nos sentábamos en el reservado de la esquina junto a la ventana, viendo pasar el tráfico de la tarde. Mariana había llegado justo después de salir de la escuela, todavía cargando exámenes para calificar. Se veía diferente de alguna manera, más delgada. Su ropa le quedaba holgada, y había elegido un suéter de cuello alto, a pesar del calor primaveral. ¿Cómo va la vida de casada?, le pregunté, empujando un café con leche hacia ella a través de la mesa. Ella envolvió sus manos alrededor de la taza, pero no bebió. Bien. Realmente bien. Pero sus ojos no se encontraron con los míos cuando lo dijo. Hablamos de cosas seguras, su trabajo de maestra, los alumnos de 8º grado dándole problemas, mi adaptación a la jubilación. La conversación había derivado cómodamente hasta que mencionó a sus amigos de la universidad. Ricardo cree que debería pasar menos tiempo con ellos, dijo, todavía sin mirarme. Se preocupa por mí, papá. Dice que son malas influencias. Algo en mi pecho se había tensado. Eso no es preocuparse, Mariana. Eso es control. Él los conoce mejor que yo. Su voz había tomado un tono defensivo. Él ve cosas que yo no noto. El aislamiento es una táctica clásica. Comencé, pero ella me cortó. Estás siendo sobreprotector. No soy un caso de tus días de detective. Su teléfono había vibrado en la mesa. 1, 2, 3 veces. Ella lo revisó cada vez, sus hombros tensándose con cada notificación. Debo irme, dijo abruptamente recogiendo sus cosas. Tengo prisa. La vi salir apresuradamente. Apenas tocando su café, a través de la ventana la vi revisando su teléfono nuevamente mientras se alejaba. Es una adulta, me dije. Necesita tomar sus propias decisiones. Pero yo sabía la verdad. Había visto este patrón cientos de veces. Octubre de 2016. El pequeño Mateo tenía 3 meses. Mariana entró apresurada a la cafetería 15 minutos tarde, disculpándose de inmediato. Lo siento. La niñera llegó tarde y tuve que... Se detuvo a mitad de la frase, luciendo exhausta. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Su ropa era poco favorecedora, deliberadamente. Una sudadera holgada y jeans anchos que ocultaban su cuerpo posparto. Háblame de mi nieto, dije, tratando de aligerar el ambiente. Su rostro se iluminó brevemente. Habló de la primera sonrisa de Mateo, su horario de sueño, los dedos diminutos que agarraban su mano. Pero debajo de la charla de madre orgullosa, algo más se filtraba. Ricardo dice que lo estoy alimentando mal, que la ropa que compro es demasiado barata, que mi cuerpo... Se calló, la vergüenza coloreando sus mejillas. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Nada, solo... Quiere que pierda el peso del embarazo más rápido. Dice que otras madres en su empresa se ven mejor que yo.
La rabia había estallado caliente en mi pecho. ¿Qué clase de hombre le dice eso a su esposa? Él quiere que me cuide, defendió ella rápidamente. Que sea mi mejor versión. Su teléfono había vibrado en la mesa. Ella saltó como si hubiera recibido una descarga, agarrándolo de inmediato. Hola, cariño, dijo al teléfono, su voz cambiando a algo de disculpa. Sí, estoy con papá. No, solo café. Estaré en casa pronto para comenzar la cena. Colgó y se puso de pie. Necesito irme. Mariana, espera. Pero ella ya estaba recogiendo su bolso, su café a medio terminar abandonado en la mesa. La puerta se cerró detrás de ella, dejándome solo en el reservado. Me quedé sentado allí durante otra hora, dándole vueltas a ese estremecimiento en mi mente, la forma en que reaccionó a su propio teléfono, el miedo que vi cruzar por su rostro. Pero no actué, no presioné, no exigí respuestas. Julio de 2017. Mateo tenía casi un año. Mariana lo había traído con ella a la cafetería, algo inusual ya que la madre de Ricardo generalmente lo cuidaba. El niño se sentó en la esquina del reservado, jugando silenciosamente con un auto de juguete, demasiado callado para un bebé de su edad. Estábamos hablando de nada importante cuando Mariana alcanzó una servilleta. Su manga se deslizó por su brazo. El moretón era inconfundible, de color púrpura oscuro, casi negro, con la clara forma de marcas de dedos. ¿Qué te pasó en el brazo?, pregunté, mi voz aguda. El pánico cruzó su rostro. Se bajó la manga rápidamente. Soy tan torpe últimamente, siempre chocando con cosas. ¡Mariana! Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz baja para que Mateo no escuchara. Si él te golpeó, yo voy a... ¡No! La palabra salió demasiado fuerte. Ella miró a Mateo, luego bajó la voz. Ricardo nunca haría eso, solo grita a veces. Pero ¿quién no grita? La mentira había quedado en el aire entre nosotros, obvia y terrible. Si necesitas ayuda, comencé. No la necesito. Ella se puso de pie, recogiendo a Mateo rápidamente. Todo está bien. Por favor, no conviertas esto en algo que no es. Mateo me miró con grandes ojos solemnes, demasiado serio para un niño, demasiado consciente. Se fueron en minutos, Mariana moviéndose rápido, sin mirar atrás. A través de la ventana, la vi atar a Mateo en su asiento de auto, sus movimientos bruscos y nerviosos. Me senté allí, sosteniendo mi café frío, mirando el reservado vacío donde mi hija acababa de mentirme en la cara, y yo la había dejado. El moretón, dije ahora, sentado en la mesa de mi cocina a las 4:20 de la mañana. Fue él, ¿no? Mariana asintió, sin encontrar mis ojos. Dejé que me convencieras de lo contrario. Mis manos se cerraron en puños sobre la mesa. Sabía la verdad, pero dejé que la negaras. Enero de 2018. La bebé Sofía tenía 1 mes. Mateo tenía 2 años. La última vez que nos reunimos en esa cafetería, el invierno hacía que el lugar se sintiera cálido y acogedor contra el frío exterior. Mariana había llegado sola, su suegra cuidando a ambos niños. Parecía años mayor de lo que era. Habían aparecido canas en su cabello. Sus manos temblaban cuando levantó su taza de café. Ricardo tiene muchas reuniones de negocios últimamente, dijo con voz plana. Llega a casa muy tarde. ¿Ayuda con los niños? Una risa amarga. Dice que el cuidado de los niños es mi trabajo. De todos modos, estoy en casa por las vacaciones de verano. ¿Mariana? No he salido sin los niños en meses. Su voz se quebró. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. El dinero está apretado, pero de alguna manera él siempre tiene efectivo para sus cenas de negocios y... Se detuvo. Abrió la boca como si estuviera a punto de decirlo todo, a punto de finalmente decirme toda la verdad. Luego la cerró de nuevo. Tragó saliva. Solo estoy cansada. Bebé nuevo. Ya sabes cómo es. Déjalo, dije sin rodeos. Ven a quedarte conmigo, tú y los niños. No puedo.
Ella sacudió la cabeza. Los niños necesitan a su padre. ¿Qué pensaría la gente? No me importa lo que piense la gente. Por favor, papá. Su voz se rompió por completo. No hagas esto más difícil. Salimos juntos al frío intenso. En su auto, ella hizo una pausa. Debí haberte escuchado, dijo en voz baja. Sobre todo esto. No es demasiado tarde. Tal vez la próxima vez. No hubo una próxima vez. No hasta esta noche. De vuelta en mi cocina, a las 4:25, brillando en el reloj del microondas, vi el patrón claramente. La progresión clásica que había presenciado innumerables veces como detective. Aislamiento, crítica, violencia, desesperación. Trataste de advertirme, dijo Mariana suavemente, entendiendo a dónde había ido mi mente. Debí haber hecho más que advertir. No habría escuchado. Ella tocó mi mano a través de la mesa. Tenía que tocar fondo. Bueno, miré su rostro golpeado en mi cocina a las 4 de la mañana. Este es el fondo. Ella asintió. Algo parecido al alivio cruzando sus facciones. Sí, lo es. Me puse de pie. Mi silla raspando fuerte en la casa silenciosa. No más culpa. No más mirar hacia atrás. No más esperar a que ella estuviera lista. Una cosa más que necesito decirte, dijo Mariana. El verano pasado encontré mensajes de texto entre Ricardo y Valeria. Se habían estado viendo por... El teléfono de Mariana yacía boca abajo sobre la mesa. Pantalla oscura. Lo miré, y de repente estaba en otro lugar. Otro teléfono. Otra tarde de verano. Fotos que probaban lo que ambos sospechábamos, pero que ella se había negado a aceptar. Julio del año pasado, dije en voz baja. Me mostraste fotos. Su mano se movió hacia el teléfono. Protectora. La playa, lo recuerdo. El recuerdo me arrastró como una marea. Había hecho un calor brutal ese sábado por la tarde. El tipo de día de verano donde el aire brillaba sobre el pavimento y el lago parecía la salvación. Me encontré con Mariana en la playa alrededor de las 3. La orilla del lago repleta de familias buscando alivio del calor. Ella había estado esperando junto al camino de concreto, usando gafas de sol enormes que ocultaban la mitad de su rostro. Incluso desde la distancia, vi la tensión en sus hombros, la forma en que seguía mirando alrededor, como si alguien pudiera estar vigilando. Caminamos por la orilla, juegos de voleibol estallando a nuestra izquierda, niños gritando en las olas a nuestra derecha, el caos normal del verano. Pero Mariana caminaba como si la estuvieran siguiendo. ¿Estás bien?, pregunté. Podemos sentarnos en algún lugar lejos de la gente. Encontramos un lugar en el muro de concreto con vista a la playa, lo suficientemente lejos de las multitudes para tener privacidad. Ella se dejó las gafas de sol puestas. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono. Necesito mostrarte algo. Su voz era apenas audible sobre el viento del lago. Pero tienes que prometerlo. Promete que no harás nada. Esa promesa había sido un error. Lo supe incluso entonces. ¿Qué es? Sé que Ricardo está. Se detuvo, tragó saliva. Hay alguien más. La sospecha no me sorprendió. Después de años de verlo alejarse, controlarla, disminuirla, una aventura parecía inevitable. Pero ver su dolor hizo que se me tensara el pecho. Muéstrame. Desbloqueó su teléfono con dedos temblorosos y sacó fotos. La primera mostraba a Ricardo parado junto a su auto con una mujer que yo no reconocía. Más joven que Mariana, cabello oscuro, vestida profesionalmente, demasiado cerca, la mano de él en la espalda baja de ella de una manera que no era casual. ¿Quién es ella? No sé su nombre. Todavía no. Mariana pasó a la siguiente foto. La misma mujer, diferente día, diferente lugar. Ricardo riéndose de algo que ella había dicho, su rostro más animado de lo que lo había visto en años. Contraté a alguien, un investigador privado, solo por 2 semanas. Otro deslizamiento, la mujer y Ricardo entrando juntos a un restaurante,
luego saliendo de un hotel, luego sentados en su auto, la mano de ella en el muslo de él. «Mariana». «¿El perfume?», interrumpió ella, su voz quebrándose. Seguía encontrando estas botellas en su auto. «No es mi marca», y marcas de lápiz labial en su cuello. Tono equivocado. Cambió todas sus contraseñas. No deja su teléfono fuera de su vista. Me miró entonces, finalmente quitándose las gafas de sol, con ojos desesperados. «No estoy loca, ¿verdad? Estas fotos. No me estoy imaginando esto». «No estás loca». La furia me quemó, caliente e inmediata. «Tus instintos son correctos. Déjame averiguar quién es ella. Puedo...» «¡No!». La palabra salió aguda, llena de pánico. Ella me agarró del brazo. Él encontró el cargo de la tarjeta de crédito del detective. Gritó durante 3 horas, papá. Me llamó paranoica, controladora, celosa. Dijo que estaba destruyendo nuestra familia con mis sospechas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Si descubre que te mostré esto, si comienzas a investigar, ¿qué hará?». Ella no respondió. El silencio fue respuesta suficiente. Miré hacia el lago, viendo los barcos cortar líneas blancas a través del agua azul. «Déjame usar mis contactos, discretamente. Puedo averiguar todo. Su nombre, dónde trabaja, cuánto tiempo ha estado sucediendo esto». «¿Y si me equivoco?». Su voz era pequeña, infantil. «¿Y si es inocente?». «¡Mariana!». Me giré para mirarla de frente. «Mira estas fotos. No hay nada inocente aquí». Pero ella sacudió la cabeza, ya retrocediendo. «Tal vez no lo soy. Tal vez si fuera una mejor esposa, mi cuerpo después de los niños, estoy cansada todo el tiempo. No soy...». «Basta». La palabra salió más dura de lo previsto. «No te atrevas a culparte por las decisiones de él. Eres una excelente esposa y madre. Su traición se trata de él, no de ti». Lloró entonces, realmente lloró, sus hombros temblando. A nuestro alrededor, las familias jugaban y reían, completamente inconscientes del matrimonio que se desintegraba en el muro de concreto. «¿Qué dicen los niños?», pregunté suavemente. «No lo saben. No pueden saberlo». Se secó los ojos bruscamente. «¿Qué les diría? ¿Que su padre ama a otra persona? No puedes protegerlos de esto para siempre. Solo necesito tiempo. Tiempo para averiguar qué hacer». «¿Cuánto tiempo? ¿Hasta qué?». Sin respuesta. Solo ella mirando el lago, el horizonte donde el agua se encontraba con el cielo. Como si la respuesta pudiera estar escrita allí en alguna parte. Caminamos de regreso al estacionamiento en silencio. Antes de subir a su auto, se volvió hacia mí. «Promete que no investigarás, por favor». Y como un tonto, prometí. «Debí haberte escuchado», dije. «Sobre todo esto». Ella sonrió con tristeza. «Tal vez la próxima vez». No hubo una próxima vez. No hasta esta noche. Ahora, sentado en la mesa de mi cocina, a las 4:40 de la mañana, la voz de Mariana me trajo de vuelta al presente. «Valeria. Valeria Rossi». Dijo el nombre como si tuviera un sabor amargo. Esa es ella. La mujer de las fotos. Trabaja con él. Lo ha hecho durante 3 años. 3 años. La aventura había estado ocurriendo al menos ese tiempo, tal vez más. «Debí haber actuado entonces», dije con voz ronca. «Debí haber ignorado tu petición y haberlo expuesto de todos modos. Estabas respetando mis decisiones. Tus decisiones fueron tomadas bajo coacción, bajo su control». Me puse de pie, la silla raspando fuerte contra el piso. «No más. Cuéntame qué pasó esta noche, desde el principio, cada detalle». Mariana envolvió ambas manos alrededor del vaso de agua. Respiró hondo, un suspiro que se estremeció en su pecho. Cuando habló, su voz sonaba plana, distante, como si estuviera describiendo eventos que le habían sucedido a otra persona. «Salí de la escuela a las 2 en punto hoy. Quería llegar temprano a casa. Saqué una libreta del cajón de la cocina. Encontré un bolígrafo.
35 años como detective me habían enseñado a documentar todo. Escribí la fecha en la parte superior, 22 de agosto de 2022. Luego la hora, 2 de la tarde. ¿Por qué temprano?, pregunté suavemente. Pensé que tal vez si preparaba su cena favorita, si me esforzaba más. Se detuvo. Miró hacia abajo. Estúpido, ¿verdad? No, estúpido. Esperanzado. Mantuve mi voz neutral, profesional. ¿Qué pasó después? Paré en la tienda. Compré ingredientes para un estofado. Su vino favorito. Sus dedos trazaron el borde del vaso. Llegué a casa alrededor de las 3. Su auto estaba en la entrada, lo cual era raro. Nunca llega a casa temprano. Escribí. 3:00 p.m. Llega a casa. Vehículo del sujeto presente. La casa estaba tranquila. Pensé que estaba trabajando desde casa. No quería molestarlo. Subí a cambiarme mi ropa de trabajo antes de comenzar la cena. Hizo una pausa. Esperé. El bolígrafo flotando sobre el papel. La puerta de nuestra habitación estaba cerrada. Nunca está cerrada durante el día. Nunca. Su voz se volvió más baja. La abrí. El bolígrafo en mi mano dejó de moverse. Estaban allí, en nuestra cama, en las sábanas que lavé esa mañana. Sus palabras salían más rápido ahora, como si necesitara sacarlas. Grité. Solo grité. No pude evitarlo. ¿Qué hizo él? Saltó de la cama. Pero no estaba avergonzado, papá. No lo sentía. Estaba enojado. Conmigo. Se rió. Un sonido roto. Empezó a gritar. ¿Qué haces en casa? Como si yo fuera la que no debería estar allí. Lo anoté. Mi letra se volvía más temblorosa. ¿Y ella? Forcé la pregunta. ¿Valeria? La voz de Mariana se volvió fría. Se rió. Realmente se rió. Dijo que yo era patética, que debería haber visto venir esto. Me miró a los ojos. Dijo que ella era más joven, más bonita, mejor en la cama. Que Ricardo se había estado quejando de mí durante años. El bolígrafo se partió en mi mano. Miré hacia abajo, sorprendido al ver tinta manchando mi palma. Ni siquiera había sentido que se rompiera. ¿Cuánto tiempo?, logré decir. 2 años, dijo él. 2 años ella ha sido todo lo que yo no soy. La voz de Mariana se quebró. Le pregunté cómo podía hacer esto, en nuestra cama, en nuestro hogar. Él dijo que era su casa ahora, que debería estar agradecida de que se quedara tanto tiempo como lo hizo. Tomé otro bolígrafo. Seguí escribiendo. Tenía que seguir documentando. Tenía que mantenerme profesional. Le dije que quería que se fuera, que ya había tenido suficiente. Tragó saliva. Ahí fue cuando me empujó. Mi mano se congeló en la página. Fuerte. Golpeé la esquina de la cómoda, justo aquí. Se tocó el costado. Hizo una mueca. Caí. Las cosas se estrellaron a mi alrededor. Fotos enmarcadas, joyero, todo rompiéndose. ¿Te golpeaste la cabeza? No. Pero antes de que pudiera levantarme, él estaba allí. Me agarró la garganta. Miré los moretones en su cuello. 5 marcas de dedos distintas. Sus manos habían estado alrededor de la garganta de mi hija. No podía respirar, susurró. Él me gritaba en la cara, llamándome inútil, patética. Dijo que Valeria le daba lo que yo nunca pude, que tenía suerte de que él hubiera desperdiciado 8 años conmigo. ¿Cuánto tiempo te asfixió? No lo sé. ¿10 segundos? ¿20? Se sintió como una eternidad. Su mano se movió a su garganta. Tocó los moretones. Luego me tiró hacia la puerta. Me dijo que me largara, que era su casa ahora. Lo escribí todo, forzando mi mano a mantenerse firme. Asalto, agresión, estrangulamiento, violencia doméstica. Suficiente para un arresto, más que suficiente. ¿Qué hiciste? Agarré mi bolso, mis llaves, mi teléfono. Bajé las escaleras de alguna manera. Su voz se rompió por completo ahora. Valeria se estaba riendo desde el dormitorio. Podía escucharlos a ambos reírse mientras salía corriendo. ¿Dónde estaban los niños? En casa de su madre.
Se quedaron a dormir. Gracias al cielo no estaban allí. Pequeña misericordia. Al menos Mateo y Sofía no habían presenciado a su padre tratando de estrangular a su madre. ¿A dónde fuiste? Manejé. Solo manejé. No podía pensar, no podía procesar. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Me senté en el estacionamiento de un supermercado durante horas. Miré mi cara en el espejo. Vi lo que había hecho. Sabía que no podía volver. ¿Por qué no me llamaste antes? Vergüenza, miedo. No lo sé. Sus hombros temblaron. Finalmente, alrededor de las 3 de esta mañana, me di cuenta de que no tenía a dónde más ir. Vine aquí. Miré el reloj. 5:15 de la mañana. 14 horas desde que había sucedido. 14 horas de ella sufriendo sola mientras ese hombre celebraba su libertad con su amante. Lo siento, papá. La voz de Mariana era apenas un susurro. Me advertiste, hace años, en la boda, después, cada vez que nos veíamos. Y no escuché. Me levanté de la mesa, dejé el bolígrafo, miré a mi hija, magullada, rota, disculpándose por la violencia de otra persona. No más disculpas. Mi voz salió firme, fría. Estás a salvo ahora. Y él va a responder por esto. ¿Qué vas a hacer? Caminé hacia el garaje, hacia el viejo armario donde guardaba mi uniforme. 35 años llevé una placa. Juré proteger. Serví a la ley. Ahora la ley serviría a mi hija. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace años. Abrí la puerta del garaje. Voy a restaurar la justicia. El armario estaba en la esquina, de madera y desgastado por el tiempo. Lo abrí lentamente. Allí estaba, mi uniforme de gala, perfectamente conservado, tela azul oscuro, botones de latón. La placa aún pulida a pesar de los años de almacenamiento. Lo saqué. Sentí su peso en mis manos. Lo sostuve bajo la tenue luz del garaje. En el reflejo de la ventana me vi a mí mismo. Cabello gris, rostro más viejo, líneas talladas por el tiempo y el arrepentimiento. Pero los mismos ojos, el mismo juramento. Me puse la camisa primero. La abotoné con cuidado. Luego los pantalones, el cinturón. El uniforme me quedaba más apretado en los hombros que antes, pero me quedaba. La placa fue lo último, enganchada a mi pecho. Todavía pesada, todavía significativa. Me miré en el reflejo de la ventana de nuevo. Ya no solo un padre. Oficial Roberto Sims. Cuando volví a entrar en la cocina, Mariana levantó la vista, vio el uniforme. Algo cambió en su expresión. No miedo, alivio. Te ves como tú mismo otra vez, susurró. Soy yo mismo. La ayudé a levantarse de la silla. Necesitas descansar. Yo me encargaré de todo desde aquí, pero duerme, Mariana. Cuando despiertes, esto habrá terminado. La guié hacia el sofá de la sala. Encontré una manta en el armario. La cubrí. Sus ojos ya se estaban cerrando. El agotamiento finalmente reclamándola. Estás a salvo, dije suavemente. Mi mano en su cabeza solo por un momento. Lo prometo. Estaba dormida antes de que yo saliera de la habitación. Caminé hacia mi estudio. Cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. La habitación estaba exactamente como la había dejado cuando me retiré. Escritorios de madera marcados por años de uso, archivadores contra una pared, mi viejo mapa del distrito de la ciudad clavado en el tablero de corcho, vecindarios marcados en diferentes colores según las tasas de criminalidad. La lámpara de escritorio proyectó un círculo de luz amarilla cuando la encendí. Me senté en la silla de cuero, saqué un bloc de notas nuevo y escribí en la parte superior: Incidente de violencia doméstica. Mariana Sims, 27 de agosto de 2022. Luego comencé a construir la línea de tiempo, 2:00 p.m. La víctima sale temprano del trabajo, 3:30 p.m. La víctima llega a la residencia, 3:15 p.m. La víctima descubre al esposo con otra mujer en el dormitorio conyugal, 3:30 p.m. Ocurre agresión física, empujones, estrangulamiento, expulsión forzada, 3:15 a.m. Día siguiente, la víctima llega a la residencia del padre,
3:20 a.m. Lesiones documentadas con fotografías. 4:45 a.m. Declaración completa obtenida. Estudié lo que había escrito. Los elementos estaban todos allí. Testimonio de testigos. El relato de Mariana. Evidencia física. Fotografías de lesiones. Causa probable. Moretones visibles. Marcas consistentes con estrangulamiento. Labio partido. Documentación. Fotos con marca de tiempo. Declaración escrita. Suficiente para un arresto. Más que suficiente. Saqué mi vieja libreta, la que tenía contactos que guardaba de mis años en la fuerza. Pasé páginas de nombres y números. Algunos tachados, retirados, mudados, fallecidos. Encontré el que necesitaba, Javier. Mi ex compañero, todavía activo, todavía trabajando en casos de violencia doméstica. Si alguien entendería la urgencia, sería Javier. Revisé el reloj. 5:35 de la mañana. Temprano. Muy temprano. Pero esto no podía esperar. Levanté el teléfono, marqué su número. Sonó 4 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. ¿Hola? Javier, es Roberto. Silencio. Luego, ¿Roberto? ¿Qué hora es? Sé que es temprano. Necesito tu ayuda. Ayuda oficial. Su voz se agudizó de inmediato. El sueño desapareciendo. ¿Qué pasa? Mi hija. Su esposo la agredió esta noche. Ella está aquí conmigo. Jesús, ¿está bien? Magullada. Marcas en su garganta. Labio partido. Traumatizada. Mantuve mi voz nivelada, profesional. He documentado todo, fotos, declaración, línea de tiempo. Roberto, conoces el procedimiento. Ella necesita presentar un informe y darle tiempo a él para buscar un abogado. Tiempo para intimidarla. Tiempo para huir. Me incliné hacia adelante, el bolígrafo golpeando el escritorio. Él todavía está en la residencia en este momento, Javier. Probablemente con la otra mujer. Esta es una llamada legítima de violencia doméstica. Una pausa. Podía escucharlo pensar, sopesando opciones. ¿Qué necesitas? Respuesta policial oficial. Tengo causa probable, testimonio de la víctima, evidencia. Le di la dirección. El barrio residencial del sur. El sujeto es Ricardo, 38 años. Trabaja en logística. Fuerte, físicamente capaz. La amante puede estar todavía presente. ¿Quieres que lo arrestemos? Quiero que respondan a una llamada de violencia doméstica con lesiones documentadas y declaración de testigos. Lo que suceda después sigue el protocolo. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Cuándo? Ahora. 6 de la mañana. Me reuniré contigo a 2 cuadras de distancia. Revisé mi mapa, cerca del parque. Trae a Rodríguez si está de turno. ¿Vienes tú? Soy el padre de la víctima. Tengo derecho a estar presente. Roberto, la voz de Javier llevaba una advertencia. Manténlo profesional. Siempre lo hago. Casi sonreí. 35 años. Nunca crucé esa línea. No empezaría ahora. Dame 30 minutos. No hagas nada hasta que estemos allí. Entendido. Esto va según el libro, Javier. Cada paso. 30 minutos. La línea se cortó. Me recosté en mi silla, miré las notas esparcidas por mi escritorio. Línea de tiempo. Evidencia. Información de contacto. Todo documentado. Todo legal. Todo correcto. Miré el mapa de la ciudad. Tracé la ruta desde aquí. 7 millas. 15 minutos a esta hora casi sin tráfico. Comencé una nueva página. Preguntas para el interrogatorio. ¿Dónde estaba usted el 22 de agosto entre las 3 y las 4 p.m.? ¿Quién estaba presente en la residencia? ¿Tuvo contacto físico con su esposa? ¿Su esposa requirió atención médica? ¿Ha habido violencia doméstica previa en esta relación? Preguntas estándar. Construyendo el caso pieza por pieza. Fuera de la ventana del estudio, el cielo estaba cambiando. El azul profundo dando paso a tonos más claros. El amanecer se acercaba, las farolas parecían pálidas ahora, innecesarias. Los pájaros habían comenzado a cantar en algún lugar de los árboles detrás de la casa. Me puse de pie, reuní mis notas en una carpeta, revisé mis bolsillos,
llaves, billetera con mi placa de retirado para identificación, teléfono, todo lo que necesitaba. Caminando hacia la sala, miré a Mariana en el sofá. Se había movido en sueños, una mano metida debajo de su mejilla como solía hacer de niña. Los moretones se veían más oscuros ahora con la luz creciente. Imperdonable. Encontré un bloc de notas en la mesa de café. Escribí rápidamente. Manejando la situación. Llama cuando despiertes. Papá. Lo dejé donde ella lo vería. De vuelta en la cocina, revisé la hora. 5:48. 12 minutos hasta que necesitara irme. Miré alrededor de la cocina una vez más. La mesa donde nos habíamos sentado durante horas. La silla donde ella se había derrumbado. La encimera donde había envuelto hielo para sus heridas. Mi hogar. Su santuario. Ahora era el momento de llevar esa seguridad más allá de estas paredes. Caminé hacia la puerta principal, mano en el pomo. Tomé un respiro. La abrí a la oscuridad previa al amanecer que se volvía azul. Mi viejo automóvil estaba en la entrada. El mismo auto que había conducido durante 20 años. Entré. Puse la llave en el encendido. El motor arrancó con un estruendo familiar. Una última mirada a la casa. Todas las ventanas oscuras excepto la lámpara del estudio que había dejado encendida. Mariana. Segura adentro. Hora de ir a trabajar. Dejé el teléfono y revisé mi reloj. 5:45. Javier estaría allí en 15 minutos. Hora de moverse. Antes de irme, intenté 2 números más de mi vieja libreta de contactos. Tenía que ser minucioso. Patterson respondió al cuarto timbrazo. Voz espesa por el sueño. Patterson, es Roberto Sims. Necesito un favor. Silencio, luego un suspiro. Roberto, ¿qué tipo de favor? Respuesta a violencia doméstica. Mi hija, su esposo. Otra pausa. Estoy a 2 meses de la jubilación. No puedo arriesgarme. Entiendo. Lo hacía. No podía culparlo. Olvida que llamé. Un intento más. Harris contestó más rápido, más alerta, pero la respuesta fue la misma. Estás retirado, Roberto. Esto podría repercutir en todos nosotros. Bien, gracias de todos modos. Colgué y miré el teléfono. 35 años de servicio. Cientos de casos juntos. Y cuando más importaba, solo un hombre había respondido. Pero Javier era suficiente. Siempre lo había sido. Agarré mis llaves y billetera. Revisé mis bolsillos una última vez. Teléfono. Bloc de notas con la dirección de Ricardo. Fotos transferidas y listas. Todo lo que necesitaba. Una mirada más en el espejo. El uniforme todavía me quedaba, en su mayor parte. Más apretado en los hombros de lo que solía ser. Pero la placa atrapaba la luz de la misma manera que siempre lo había hecho. El oficial Sims mirándome. Ya no solo el padre de Mariana. Ya no. Caminando silenciosamente hacia la sala de estar, la encontré exactamente como la había dejado. Profundamente dormida. Finalmente, en paz. La manta se había deslizado de su hombro. La subí de nuevo. La cubrí suavemente. Dejé la nota en la mesa de café donde la vería a primera hora. Manejándolo. Llama cuando despiertes. Quédate aquí. Papá. Mi mano descansó en su hombro solo por un momento. Se acabó ahora, mi niña. Susurré. Ella no se movió. Afuera, el aire previo al amanecer golpeaba fresco y limpio. La calle estaba vacía excepto por algunas luces y ventanas. Madrugadores comenzando su día, completamente inconscientes de que la justicia estaba a punto de ser servida 7 millas al sur. Mi auto esperaba en la entrada, fiel como siempre. 20 años había conducido este coche. Conocía el camino. Retrocedí lentamente, puse la marcha y me dirigí hacia la carretera principal. La ciudad apenas despertaba. Camiones de reparto pasaban ruidosamente. Algunos trabajadores por turnos se dirigían a casa, con rostros cansados bajo los faros. Los semáforos permanecían en su mayoría en verde. La sincronización perfecta por una vez. Mi radio permanecía apagada.
Solo el estruendo familiar del motor y el sonido de mi propia respiración. La costa se extendía a mi derecha mientras me incorporaba a la avenida, el agua oscura comenzando a captar los primeros indicios del amanecer. El cielo cambiaba de morado profundo a algo más claro. Rosa y naranja tocaban el horizonte. Hermosa mañana para esto. Pasé puntos de referencia familiares, siluetas oscuras de edificios contra el cielo que se iluminaba. Estas calles las había patrullado durante décadas. Conocía cada rincón, cada vecindario, cada tipo de problema que ocurría aquí. A la altura de la calle 35, revisé mi reloj. 5:55, justo a tiempo. La salida llegó rápido. La tomé suavemente. Años de memoria muscular guiando el giro. 2 cuadras más hasta el punto de encuentro. La patrulla de Javier estaba bajo una farola, motor encendido, luces apagadas. Otro auto detrás, el vehículo personal de Rodríguez. Me detuve junto a ellos y apagué el motor. 6:02 en el reloj de mi tablero. Javier salió primero, con el uniforme completo, expresión seria. Rodríguez lo siguió, un tipo más joven, de unos 30 años, hispano, ojos agudos que no perdían detalle. Ambos se acercaron a mi auto. Salí. El aire de la mañana tenía esa cualidad que solo se consigue justo antes del amanecer. Todo suspendido, esperando. ¿Mariana?, preguntó Javier de inmediato. ¿Segura? ¿En mi casa? Durmiendo. Él asintió una vez, satisfecho. Este es el oficial Rodríguez, señaló al hombre más joven. Le informé en el camino. Rodríguez extendió su mano. Señor Sims, he oído mucho sobre usted, señor. Todo malo, espero. Le estreché la mano, apretón firme. Bueno, mayormente bueno en realidad. Una leve sonrisa, luego serio de nuevo. Asegurémonos de que se haga justicia. Me cayó bien de inmediato. Javier sacó su libreta. Respuesta estándar de violencia doméstica. ¿Tienes la declaración de la víctima? Le entregué mi teléfono con las fotos abiertas. El rostro de Mariana, los moretones, las marcas en su garganta. Rodríguez miró por encima del hombro de Javier y vi cómo se tensaba su mandíbula. Eso es extenso, dijo Rodríguez en voz baja. Marcas de estrangulamiento, trauma facial, heridas defensivas. Javier se desplazó por las fotos. ¿Con marca de tiempo? 3:20 de esta mañana, tomadas en mi residencia inmediatamente después de que ella llegó. Javier levantó la vista. ¿Nombre del sospechoso? Ricardo, 38 años, mi yerno. La expresión de Rodríguez cambió, entendiendo ahora. Esto es personal para usted. Esto es profesional, corregí. Estoy aquí como el padre de la víctima, no como policía. Javier me miró a los ojos. Él lo sabe, Roberto. Pero seamos claros. Rodríguez y yo manejamos todo el contacto. Tú observas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Procedimiento estándar, continuó Javier. Llamar y anunciar. Si se niega a entrar, tenemos causa probable basada en el testimonio de la víctima. Si consiente, documentamos la escena. Rodríguez asintió. ¿Y si corre? Patio cercado, dije. Solo una salida. Puerta principal. Entonces no llegará lejos. Javier cerró su libreta. ¿Dirección? Barrio Residencial Sur, casa adosada de 2 pisos. Su BMW debería estar en la entrada. Podría haber otro auto. La amante. ¿Ella estaba presente durante la agresión? Según Mariana, sí. Los encontró juntos en el dormitorio. Javier y Rodríguez intercambiaron miradas. Testigo, dijo Rodríguez. Potencialmente. Javier nos miró a ambos. Vamos. Roberto, tú síguenos detrás. Estaciónate al otro lado de la calle. Quédate junto a tu vehículo a menos que te necesitemos. Entendido. Volvimos a nuestros autos. La patrulla de Javier salió primero. Sin luces, sin sirenas. No queríamos alertar al vecindario todavía. Lo seguía 2 autos de distancia. 2 cuadras se sintieron más largas que 7 millas.
Las casas estaban tranquilas, respetables, familias durmiendo, niños seguros en sus camas, completamente inconscientes. Un perro ladró en algún lugar. Los pájaros comenzaban sus canciones matutinas. La vida normal a punto de ser interrumpida. Allí, casa adosada de ladrillo de 2 pisos, techo a 2 aguas, pequeño jardín delantero. El BMW negro de Ricardo estaba en la entrada, costoso y elegante. Junto a él, un sedán más pequeño. Honda plateado, de Valeria muy probablemente. La patrulla de Javier se deslizó suavemente hacia la acera directamente enfrente. Me estacioné al otro lado de la calle en ángulo. Vista clara de la puerta principal. Los 3 salimos simultáneamente. Una ventana de arriba mostraba luz. Dormitorio. Estaban despiertos, o nunca se habían ido a dormir. Rodríguez ajustó su radio. La mano de Javier descansaba cerca de su arma. Posición estándar. Nada agresivo todavía. Solo listos. Cruzaron la calle. Me quedé junto a mi auto, exactamente como prometí. Los vi subir por la entrada, pasando el BMW, pasando el Honda, subiendo los 3 escalones hasta el porche delantero. El sol estaba rompiendo sobre el horizonte ahora, luz dorada extendiéndose por la calle tranquila. Hermosa mañana. Sincronización perfecta. El puño de Javier golpeó la puerta 3 veces, sólido, autoritario. El sonido hizo eco en la calle tranquila, y vi cortinas moverse en la ventana de un vecino. Pasaron 10 segundos. Nada. Javier llamó de nuevo, más fuerte esta vez. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Miré la ventana de arriba. Movimiento detrás de la cortina. Alguien mirando hacia abajo, luego retirándose rápidamente. Rodríguez también lo notó, su mano moviéndose hacia su radio. 20 segundos más. La luz del vestíbulo se encendió, visible a través de la pequeña ventana junto a la puerta. Pasos adentro. Pesados en las escaleras. Alguien venía. La cerradura giró. La cadena traqueteó. La puerta se abrió unos 10 centímetros, cadena todavía puesta. El rostro de Ricardo apareció en el hueco. Cabello despeinado. Bata puesta apresuradamente, entrecerrando los ojos contra la luz de la mañana. ¿Qué demonios? Parpadeó, enfocó. Son las 6 de la mañana. ¿Qué quieren? Javier sostuvo su placa, profesional y tranquilo. ¿Oficial Donnelly? ¿Policía de la ciudad? ¿Es usted Ricardo? Sí, soy yo. La voz de Ricardo llevaba irritación, pero debajo escuché algo más. Nerviosismo. ¿De qué se trata esto? Necesitamos hablar con usted sobre un incidente ayer que involucra a su esposa. El rostro de Ricardo cambió. Breve pánico. Rápidamente enmascarado. ¿Qué incidente? No hay ningún incidente. Todo está bien. ¿Puede abrir la puerta completamente, señor? Ricardo vaciló. Sus ojos se movieron de Javier a Rodríguez, luego al otro lado de la calle hacia mí. El reconocimiento lo golpeó como un golpe físico. Su rostro se puso pálido. ¿Roberto? La cadena se deslizó. La puerta se abrió más. Estaba tratando de procesar, tratando de entender. ¿Qué? ¿Por qué estás de uniforme? Di un paso adelante desde mi auto, manteniéndome en la acera, pero asegurándome de que pudiera verme claramente. ¿Dónde está Mariana, Ricardo? Ella se fue. Tuvimos una discusión. Se fue. Su voz estaba temblando ahora. Lo que sea que te haya dicho. Rodríguez intervino. ¿Dónde está su esposa actualmente, señor Ricardo? No lo sé. Simplemente se fue. Ricardo miró entre los 3, calculando. Intentó ser encantador. Oficiales, escuchen. Esto es solo un malentendido entre marido y mujer. Ya saben cómo es. Las discusiones ocurren. Tenemos un informe de violencia doméstica. La voz de Javier se mantuvo nivelada. Por eso estamos aquí. ¿Violencia doméstica? Ricardo forzó una risa que salió hueca. Mariana está siendo dramática. Exagera las cosas. Siempre lo ha hecho.
Detrás de él, pasos más ligeros en las escaleras. La voz de una mujer, somnolienta y confundida. «¿Ricardo? ¿Qué está pasando?» Valeria apareció sobre su hombro, usando una de las camisas de Ricardo y nada más. Piernas desnudas, cabello desordenado por el sueño. Se congeló cuando vio los uniformes. Las cejas de Rodríguez se alzaron. «¿Y quién es ella, señor Ricardo?» Ricardo se puso blanco. «Ella es... Trabajamos juntos. Ella solo... Vivo al final de la calle», interrumpió Valeria. Luego pareció darse cuenta de lo ridículo que sonaba eso a las 6 a.m. con la camisa de él. «Estábamos trabajando tarde. Señora, necesito que se quede donde pueda verla». El tono de Javier no dejaba lugar a discusión. Valeria trató de retroceder hacia las escaleras, pero Rodríguez se movió ligeramente, bloqueando su camino solo con su presencia. Ella se quedó quieta, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Es esto por Mariana? La voz de Valeria llevaba un tono defensivo. Porque ella siempre está causando drama, siempre haciéndose la víctima. Sentí mis manos cerrarse en puños. Javier lo notó, interponiéndose ligeramente entre la puerta y yo. Los ojos de Rodríguez se entrecerraron. ¿Haciéndose la víctima cómo exactamente? La boca de Valeria se abrió, luego se cerró. Se había dado cuenta de su error, pero siguió adelante de todos modos. Tal vez ella quería esto. Tal vez lo llevó a... ¡Valeria! Ricardo espetó. ¡Cállate! ¿Lo llevó a qué, señora?, presionó Rodríguez. Valeria palideció. No quise decir, solo somos colegas, todo esto es... ¿Colegas?, dije en voz baja, mi voz cruzando el espacio. A las 6 de la mañana, en su casa usando su camisa. Ella retrocedió otro paso, golpeando la barandilla de la escalera. Javier tomó el control. «Señor Ricardo, tenemos evidencia de violencia doméstica que ocurrió en esta dirección ayer. Necesitamos discutir esto con usted». ¿Evidencia? ¿Qué evidencia? La voz de Ricardo se agudizó. Ella miente. Lo que sea que haya dicho, lo está inventando. Rodríguez sacó su teléfono, sosteniéndolo para que Ricardo pudiera ver. El rostro de Mariana golpeado y magullado. Estas fueron tomadas a las 3:20 de esta mañana. Las fotografías no mienten, señor Ricardo. Ricardo miró la imagen. Por un momento, algo parpadeó en su rostro. Tal vez arrepentimiento, tal vez solo miedo a las consecuencias. Yo no fue. Ella se cayó. Se cayó en tus manos. Me acerqué más, manteniendo mi voz controlada pero dejando ver el acero. Se cayó, y de alguna manera tus huellas dactilares terminaron alrededor de su garganta. Roberto, estás usando tus conexiones. Esto es acoso. La desesperación de Ricardo se estaba mostrando. ¿Demandaré? Vendrá con nosotros a responder preguntas, interrumpió Javier. Eso es lo que hará. No tengo que hablar con ustedes. No, señor, no tiene que hacerlo. Pero podemos hacer esto fácil o difícil. Su elección. La mano de Javier descansaba en su cinturón, cerca de las esposas. Ricardo, está siendo detenido para ser interrogado sobre agresión doméstica. Esto es una locura. Ricardo intentó cerrar la puerta. El pie de Rodríguez la bloqueó. Javier continuó, inalterable. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de ley. Tiene derecho a un abogado. Conozco mis derechos. Llamaré a mi abogado. Pero la voz de Ricardo se quebró. Sabía que era real ahora. Ese es su derecho, señor. Pero primero, nos gustaría mirar adentro. Documentar la escena donde ocurrió la agresión. Necesitan una orden. Tenemos causa probable basada en el testimonio de la víctima. Puede consentir nuestra entrada, o podemos asegurar la escena y obtener una orden. Su elección. Ricardo parecía atrapado. Sus ojos iban de Javier a Rodríguez y a mí. Detrás de él, Valeria se había quedado en silencio, aferrada a la barandilla de la escalera. Podemos ver evidencia desde aquí, agregó Rodríguez,
señalando más allá de Ricardo hacia el vestíbulo. Una silla volcada, una marca en la pared. Los hombros de Ricardo se hundieron. Bien, miren alrededor. No encontrarán nada. Gracias por su cooperación. Javier entró. Rodríguez lo siguió. Yo entré el último. Cruzando el umbral de la casa donde mi hija había vivido. Había intentado construir una vida. Había sido finalmente rota lo suficiente como para escapar. El vestíbulo parecía normal excepto por los muebles volcados. La sala de estar más allá, limpiada apresuradamente pero no bien. Podía ver las señales de un arreglo apresurado. Cojines torcidos. Marcas de aspiradora en la alfombra aún frescas. En la repisa, una foto de Mariana con los niños. Mateo y Sofía sonriendo. Ella se veía feliz en la foto. Eso había sido hace años. Rodríguez ya estaba tomando fotos con su teléfono. «Veamos el dormitorio», dijo Javier. «¿Por qué?» La voz de Ricardo era pequeña ahora. «Porque ahí es donde la víctima dijo que ocurrió la agresión». Ricardo nos guió escaleras arriba, cada paso más lento que el anterior. Valeria se pegó a la pared mientras pasábamos, su desafío anterior completamente desaparecido. Parecía joven de repente, asustada. Llegamos al rellano del segundo piso. La puerta del dormitorio estaba abierta. Incluso desde el pasillo podía ver la cama deshecha, sábanas retorcidas y cayendo por un lado. Javier me miró una vez, una pregunta en sus ojos. ¿Listo? Asentí. Entramos. Entré al dormitorio detrás de Javier y Rodríguez. El olor me golpeó primero. Perfume, pero no el aroma a vainilla de Mariana. Algo más agudo, más barato, mezclado con sudor y el miedo de ayer. La cama era un caos. Sábanas enredadas, almohadas en el piso. Edredón medio arrastrado sobre la alfombra. La cómoda tenía artículos tirados, cosméticos esparcidos. Una lámpara inclinada en ángulo. Y en el piso, vidrios rotos atrapando la luz de la mañana. Me moví hacia ellos sin pensar. Un marco de fotos, destrozado. Me agaché. Trozos de vidrio tintineando mientras lo recogía. Nuestra foto de boda. Mariana en su vestido blanco, Ricardo en su traje, ambos jóvenes y sonriendo. El vidrio se había agrietado como una telaraña sobre sus rostros. «¡Roberto!» La mano de Javier en mi hombro. Ahora no. Lo dejé con cuidado y me puse de pie. Rodríguez ya estaba fotografiando metódicamente todo. Flash tras flash. Documentando los restos del matrimonio de mi hija. «¡Tela aquí!» Rodríguez se agachó junto a la cómoda, usando un bolígrafo para levantar un trozo de tela azul rasgada. El vestido de Mariana. Lo reconocí de las fotos que había tomado hacía horas. Lo embolsó cuidadosamente. ¡Evidencia! Eso no prueba nada. Ricardo estaba parado en la puerta, brazos cruzados, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Rodríguez lo ignoró, moviéndose al borde de la alfombra. «¡Sangre aquí!» Sacó un kit de hisopos. «Esto necesitará confirmación de laboratorio». «Ella se cortó». La voz de Ricardo se agudizó. «Es torpe. Siempre lastimándose». «Fotografié sus lesiones», dije en voz baja, mirándolo a los ojos. «Sabemos de dónde vino esa sangre». Javier estaba examinando la esquina de la cómoda. «Tela rasgada atrapada aquí. Coincide con lo que Rodríguez acaba de embolsar». Se volvió hacia Ricardo. «¿Aquí es donde ella se golpeó cuando la empujaste?» «Yo no». Tuvimos una discusión. Solo una discusión. ¿Sobre qué? Rodríguez levantó la vista de su recolección de evidencia. Ella me acusó de... Ricardo se detuvo. Miró hacia las escaleras donde esperaba Valeria. «No importa. ¿Lo acusó de qué, señor Ricardo?» «De tener una aventura, lo cual es ridículo». Pero su voz no llevaba convicción. «¿Lo es?» Me moví hacia él. «Valeria está abajo usando tu camisa al amanecer». Javier abrió un cajón, luego otro. En el tercero, encontró lo que buscaba. Más tela rasgada, escondida apresuradamente. «¿Intentando ocultar evidencia, señor Ricardo?»
Ricardo se quedó en silencio. Caminé hacia el armario. La ropa de Mariana todavía colgaba allí, ordenada y organizada, aunque ella se había ido. Su joyero estaba en la cómoda, anillo de bodas adentro. El real que había usado durante 8 años. Lo había dejado atrás. Dejó todo atrás excepto su vida. Desde abajo llegó el sonido de una puerta abriéndose. La cabeza de Rodríguez se levantó de golpe. «¡Se está moviendo!». Corrió hacia las escaleras. «Señora, deténgase». Seguía Javier y Ricardo hacia abajo. Rodríguez tenía a Valeria junto a la puerta trasera. Su mano en el brazo de ella. No rudo, pero firme. «Necesita quedarse, señora». «No hice nada». La voz de Valeria se quebró. «Déjenme ir». «Nadie la está arrestando, pero es una testigo potencial. Necesitamos una declaración». Rodríguez la guió de regreso a la sala de estar. Javier, Ricardo y yo seguimos. Valeria colapsó en el sofá llorando ahora. Toda su arrogancia anterior se disolvió. «¿Estuvo aquí ayer por la tarde, señorita?» Javier tenía su libreta afuera. «Rosy. Valeria Rosy». Miró a Ricardo buscando ayuda. Él no la miró a los ojos. «¿Estuvo aquí ayer?» Yo... vaciló. «No digas nada», advirtió Ricardo. «No está bajo arresto», dijo Javier con calma. «Puede optar por cooperar. Hace todo más fácil». Valeria se rompió. No sabía que ella llegaría a casa. Ricardo dijo que ella trabaja hasta tarde los martes. «¿Entonces usted estaba aquí?» «Estábamos arriba». Luego ella llegó a casa temprano y comenzó a gritarnos. Rodríguez se acercó más. ¿Presenció al señor Ricardo golpear a su esposa? Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. «Yo... no vi exactamente. Estaban peleando». «¿Sí o no, señora? ¿Lo vio golpearla?» La empujó. Las palabras salieron atropelladamente. Ella golpeó el mueble y cayó. «No pensé que fuera tan grave. ¿Yo?» «¡Valeria!», gritó Ricardo. «¡Cállate, ahora!». Ella no dejaba de gritar. Continuó Valeria llorando más fuerte, insultándonos, diciendo que lo destruiría. Él solo quería que se detuviera. La agarró del cuello y... «Es suficiente», dijo Javier en voz baja. Se volvió hacia Ricardo. «Señor Ricardo, dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda». «¿Qué? ¡No!». Ricardo retrocedió hacia las escaleras. «Esto es... no pueden...». «Está bajo arresto por agresión doméstica». Javier sacó las esposas de su cinturón. Rodríguez se movió detrás de Ricardo, cortando su retirada. «No haga esto más difícil, señor», dijo Rodríguez. Los brazos de Ricardo fueron tirados detrás de su espalda. Las esposas hicieron clic en su lugar, metálicas y definitivas. El sonido que había escuchado 1000 veces en mi carrera. Pero nunca así. Nunca para alguien que había lastimado a mi hija. Javier continuó con la advertencia a Miranda. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de ley. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le proporcionará uno. ¿Entiende estos derechos?». No quise lastimarla. La voz de Ricardo se rompió. «Fue un accidente. Ella se cayó». «¿Está reconociendo que la lastimó?», preguntó Javier. Ricardo se dio cuenta de su error y se quedó en silencio. Di un paso adelante, parándome directamente frente a él. 8 años, dije en voz baja. 8 años la engañaste. La hiciste dudar de sí misma. La aislaste de sus amigos. Criticaste todo sobre ella. Y cuando finalmente encontró el coraje para confrontarte, le pusiste las manos encima. «Roberto, por favor». Estrangulaste a mi hija, la echaste de su propia casa, y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Javier y Rodríguez lo llevaron hacia la puerta. Los vecinos ya estaban en sus porches, mirando. La patrulla estaba en la acera, puerta trasera abierta y esperando. «Habla con Mariana». Ricardo se retorció en su agarre, mirándome. «Dile que lo siento, que la amo. Nunca quise... La verás en la corte», dije.
Lo guiaron al asiento trasero. La puerta se cerró. A través de la ventana podía ver su rostro. Aterrorizado ahora. Toda la arrogancia despojada. Rodríguez se volvió hacia Valeria, que seguía llorando en el sofá. «Señorita Rossi, tendrá que venir a dar una declaración formal al centro». Ella asintió con hipo. «¿Puedo vestirme primero?» «5 minutos, esperaré aquí mismo». Javier caminó hacia mí, parado en el jardín delantero mientras el sol salía completamente sobre las casas. Luz dorada de la mañana. Pájaros cantando. El mundo continuando como si nada hubiera pasado. «¿Estás bien?», preguntó Javier. «¿Sí?». Tomé un respiro. «Gracias, Javier. Mariana necesita presentar un informe oficial, tan pronto como sea posible. La traeré hoy. Haremos que esto cuente. Te lo prometo, Roberto. Él no saldrá impune de esto». Miré la patrulla con Ricardo visible en el asiento trasero. Luego a la casa detrás de nosotros. Escena del crimen. Ahora escena de justicia. Sé que lo harás. Javier me apretó el hombro una vez. Luego caminó de regreso a su auto. Arrancó el motor. Vi la patrulla alejarse, llevando a Ricardo hacia el registro, hacia la lectura de cargos, hacia todo lo que se merecía. Rodríguez salió con Valeria 5 minutos después, ahora vestida, todavía llorando. Subieron a su auto y siguieron el vehículo de Javier calle abajo. Me quedé solo en el jardín. Los vecinos habían entrado. La calle estaba tranquila de nuevo. Mañana normal en el barrio residencial, excepto por una casa donde todo había cambiado. Subí a mi auto, arranqué el motor, una última mirada a la casa, luego me alejé, dirigiéndome al norte hacia casa, hacia Mariana, hacia decirle que finalmente había terminado. El arresto fue solo el comienzo. El trabajo real, asegurarse de que pagara completamente, vendría en la corte. Pero por ahora, esta mañana, la justicia había sido servida, y mi hija estaba a salvo. Los escalones del tribunal parecían más empinados de lo que recordaba. 35 años los había subido como detective, trayendo casos, testificando, viendo cómo se desarrollaba la justicia. Ahora los subía como padre. La mano de mi hija temblando en la mía. Habían pasado 6 semanas desde esa mañana de agosto, en que vi cómo se llevaban a Ricardo esposado. 6 semanas de informes policiales. Reuniones con el fiscal y Mariana encontrando el coraje para contar su historia. Una y otra vez. Los niños se habían mudado de nuevo a la casa. Ricardo tenía prohibido por orden judicial acercarse a menos de 500 pies. Ella había repintado su dormitorio, tirado las sábanas, comenzado a reconstruir. Hoy lo haría oficial. «Puedo hacer esto», susurró Mariana mientras pasábamos por seguridad. Su voz llevaba más convicción que hace 6 semanas. «Sé que puedes». El tribunal del condado olía igual. Cera para pisos, madera vieja. El leve olor a humedad de un edificio que había presenciado décadas de drama humano. Nuestros pasos resonaron por los pasillos de mármol mientras encontrábamos la sala 4B. Javier esperaba afuera en uniforme de gala. Rodríguez a su lado. Ambos asintieron cuando nos acercamos. La fiscal, una mujer de ojos agudos llamada Sarah Chen, informó a Mariana una última vez. «Di la verdad. Responde directamente. No dejes que la defensa te ponga nerviosa». Adentro, la sala del tribunal era tradicional. Estrado del juez elevado. Estrado de los testigos a un lado. Asientos de la galería ya llenándose de gente. Guié a Mariana a la primera fila detrás de la mesa de la fiscalía. Al otro lado del pasillo, Ricardo estaba sentado con su abogado. Un hombre de aspecto impecable con un traje caro. Ricardo había perdido peso. Su rostro se veía demacrado, más viejo. Cuando vio a Mariana, algo parpadeó en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿O solo miedo a las consecuencias? La jueza Vargas entró y todos nos pusimos de pie. Tenía unos 50 y tantos años. Cabello gris recogido severamente hacia atrás, ojos que habían visto cada excusa y mentira. Se acomodó en su silla y revisó el expediente del caso.
El Estado contra Ricardo. Agresión doméstica. ¿Estamos listos para proceder? Ambos abogados afirmaron. Mi corazón latía con fuerza mientras la fiscal llamaba a su primer testigo. El Estado llama a Mariana Sims. Mariana se puso de pie. Sus piernas temblaban. Pero caminó hacia el estrado con la cabeza en alto. Prestó juramento con voz firme. Se sentó y encontró mis ojos. Asentí una vez. Señora Sims, comenzó la fiscal suavemente. Por favor, dígale al tribunal qué sucedió el 22 de agosto de este año. Mariana tomó aire. Llegué a casa temprano del trabajo. Alrededor de las 3 de la tarde, quería sorprender a mi esposo. Preparar su cena favorita. Su voz era tranquila pero clara. Cuando llegué arriba a nuestro dormitorio, lo encontré allí con otra mujer. En nuestra cama. Lo describió todo. La confrontación, las burlas de Valeria, la ira de Ricardo. El jurado se inclinó hacia adelante escuchando. Cada palabra pintaba la imagen. Traición, luego violencia. Me empujó fuerte. Caí hacia atrás. Golpeé la esquina de la cómoda. Se tocó el costado donde había estado el moretón. Luego, cuando intenté levantarme, me agarró la garganta. No podía respirar. Sus manos. Ella demostró. Dedo cerca de su propio cuello. Apretó hasta que pensé que me desmayaría. Se mostraron fotos. Su rostro golpeado en la mesa de mi cocina. Tomadas solo horas después. Las expresiones del jurado se endurecieron. Una mujer se cubrió la boca. Luego vino el contrainterrogatorio. El abogado de Ricardo se puso de pie. Todo falsa simpatía. Señora Sims, ¿no es cierto que usted le estaba gritando a mi cliente? ¿Que usted, de hecho, provocó esta situación? La mandíbula de Mariana se tensó. Grité porque lo encontré en la cama con otra mujer. Eso no justifica la violencia. Pero admite que el matrimonio tenía problemas, que tal vez usted no estaba satisfaciendo sus necesidades. Nada de lo que hice o dejé de hacer justifica lo que él me hizo. Su voz se fortaleció. Nada. El abogado intentó varios ángulos más. Mariana se mantuvo firme. Cuando bajó del estrado, vi orgullo en sus ojos. Había dicho su verdad y se negó a dejar que fuera disminuida. Javier subió al estrado a continuación. Profesional en su testimonio. Cuando llegamos a la residencia, el sospechoso estaba con otra mujer. La víctima no estaba presente. Observamos evidencia de una lucha en el dormitorio. Artículos volcados. Tela rasgada. Sangre en la alfombra. Rodríguez siguió, detallando la recolección de evidencia. Encontramos tela del vestido de la víctima atrapada en la esquina de la cómoda. Sangre coincidiendo con su tipo. El examen médico confirmó que las lesiones eran consistentes con agresión y estrangulamiento. Luego llamaron a Valeria. Parecía más pequeña de alguna manera, nerviosa. A regañadientes, confirmó la aventura. Bajo la presión de la fiscal, admitió más. Sí, yo estaba allí. Lo vi empujarla. Ella golpeó los muebles y cayó. Su voz apenas audible. No pensé que fuera tan grave en ese momento. ¿Vio al señor Ricardo poner sus manos en la garganta de su esposa? Larga pausa. ¿Sí? El abogado de Ricardo intentó controlar el daño, pero ya era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora. Prueba física, múltiples testigos, documentación médica, el testimonio de Mariana, claro e inquebrantable. La jueza Vargas pidió un breve receso, y luego regresó. Señor Ricardo, por favor póngase de pie. Ricardo se levantó, su rostro pálido. Basado en la evidencia presentada, este tribunal lo encuentra culpable de agresión doméstica. Su voz no mostraba emoción, solo certeza. Se le sentencia a 2 años de libertad condicional, una orden de restricción que prohíbe el contacto con la víctima dentro de los 500 pies, la finalización obligatoria de un programa de manejo de la ira y una multa de $5,000. Además, se le ordena pagar manutención infantil para sus 2 hijos menores. Ricardo se tambaleó ligeramente. «Pero su señoría. He terminado. Siguiente caso». El mazo cayó. Ese sonido, madera golpeando madera,
resonó en la sala del tribunal como un signo de puntuación final. Los hombros de Mariana temblaron. Puse mi brazo alrededor de ella mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No lágrimas de dolor esta vez. Alivio. Se acabó, susurró. Finalmente. Se acabó. La justicia ganó, cariño. Nos pusimos de pie mientras la gente salía. Javier se acercó, me estrechó la mano. Buen resultado, Roberto. Gracias por todo, Javier. Bajando esos escalones del tribunal, Mariana se apoyó en mí. El sol de la tarde se sentía más cálido que al entrar. Al pie de la escalera se detuvo y miró hacia el edificio. ¿Y ahora qué?, preguntó. Apreté su hombro. Ahora recuperas tu vida, oficialmente. El caso penal estaba cerrado, pero aún quedaba un asunto legal más: terminar el matrimonio por completo. El sobre llegó un martes por la mañana, 3 días antes de la firma final del divorcio. La letra de Ricardo, temblorosa y desesperada, en el frente. Mariana lo sostuvo sobre el bote de basura de la cocina durante 1 minuto completo antes de dejarlo caer, sin abrir. La carta número 14. El rechazo número 14. No tienes que leerlas, le dije después de las primeras. Lo sé. Se había limpiado las manos, como si estuviera limpiando algo contaminado. He terminado de darle algo. Ni siquiera mi tiempo. El veredicto del juicio en octubre había sido rápido. Para principios de noviembre, su abogada había presentado los papeles de divorcio. Ricardo no había impugnado. Realmente no podía. No con una condena por violencia doméstica en el registro. La división de la propiedad se había resuelto rápidamente. Mariana obtuvo la casa, la custodia principal de Mateo y Sofía, una distribución justa de los activos y manutención infantil. Ricardo obtuvo derechos de visita supervisada y cualquier posesión que pudiera caber en su departamento. Hoy firmaríamos los papeles finales. Mariana se vistió con cuidado esa mañana, un traje azul marino, profesional y fuerte. Se había estado quedando en la casa durante el último mes, durmiendo en la habitación de invitados hasta que pudo enfrentar el dormitorio principal. Eventualmente, lo había repintado por completo, comprado muebles nuevos, haciendo lo suyo. ¿Lista?, pregunté desde la puerta. Se miró en el espejo una vez más. Todavía llevaba el anillo de bodas. Fuerza de la costumbre, había dicho, pero mientras la observaba, se lo deslizó del dedo y lo dejó en la cómoda. Lo dejó allí sin mirar atrás. Más que lista. Condujimos hasta la oficina de la abogada en el norte de la ciudad. Mariana estaba callada, mirando por la ventana el gris de noviembre. Finalmente, habló. Les dije a los niños la semana pasada que el divorcio sería definitivo hoy. ¿Cómo lo tomaron? Mateo entiende más, tiene 8 años, sabe que papá no puede volver a casa. ¿Sofía? Tragó saliva. Sofía preguntó si era su culpa. Si se hubiera portado mejor, ¿se quedaría papá? Mis manos se apretaron en el volante. ¿Qué le dijiste? Que los adultos toman decisiones que los niños no pueden controlar. Que su papá la ama, pero a veces los adultos no pueden vivir juntos. Que ella es perfecta, exactamente como es. Mariana se secó los ojos. Ambos están en terapia. La dortera. Martínez dice que lo están haciendo bien, considerando todo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Mejor cada día. Algunas mañanas me despierto y olvido por un segundo. Luego recuerdo que soy libre, y sonrió levemente. Es como respirar aire fresco después de estar bajo el agua. La oficina legal ocupaba el piso 15 de un edificio de acero y vidrio. Moderno, impersonal. Perfecto para terminar lo que había comenzado con tanta esperanza. La sala de conferencias era todo líneas limpias y sillas de cuero. La abogada de Mariana, la doctora Elena, esperaba con una pila de documentos. Todo está en orden, dijo Elena con calidez profesional en su voz. Una vez que ambas partes firmen, el divorcio es definitivo. Oficialmente volverás a tu apellido de soltera, si así lo eliges. ¿Sí? Mariana no dudó.
Mariana Sims. Como debería haber sido. Esperamos. A las 10 en punto, la puerta se abrió. El abogado de Ricardo entró primero. Luego el propio Ricardo. Se veía peor de lo que se había visto en la corte. Traje arrugado a pesar del esfuerzo obvio. Ojos hundidos. Manos temblando mientras dejaba su maletín. La seguridad se quedó junto a la puerta. Requerido por la orden de restricción. Ricardo vio a Mariana y algo se rompió en su expresión. «Mariana, por favor». «Señor Ricardo». La voz de Elena era de acero. «Está aquí para firmar documentos, nada más. Solo necesito hablar con ella, solo un minuto». Comenzó a rodear la mesa. La seguridad dio un paso adelante. Ricardo se detuvo. Levantó las manos. «No lastimaré a nadie. Entonces siéntese y procedamos». Elena señaló la silla frente a nosotros. Ricardo se sentó pesadamente. Mantuvo sus ojos en Mariana. «Te escribí 14 veces. ¿Leíste alguna de ellas?» «No». La voz de Mariana era plana, fría. Un tono que nunca le había escuchado usar antes. «Lo siento. Todos los días lo siento. Lo que hice...» Se pasó las manos por el cabello. «Haré cualquier cosa. Terapia, lo que quieras. Solo dame otra oportunidad. Tuviste 7 años para cambiar». Mariana se inclinó ligeramente hacia adelante. 7 años te pedí que fueras más amable, que escucharas, que dejaras de controlarme. Elegiste no hacerlo. Luego elegiste la violencia. Fue un error. Un momento terrible. No. Ella sacudió la cabeza. Fue el momento final en años de errores. Me disminuiste, me aislaste, me engañaste. Luego pusiste tus manos en mi garganta. Su voz nunca se elevó, pero cada palabra aterrizó como un martillo. Eso es quien eres, y he terminado de fingir lo contrario. Ricardo se volvió desesperado. ¿Qué pasa con Mateo y Sofía? ¿Me estás quitando a mis hijos? Los perdiste tú mismo. Cuando sean mayores, decidirán si te quieren en sus vidas. En este momento, los estoy protegiendo de aprender que el amor se parece a lo que me hiciste a mí. Su rostro se arrugó. Por un momento, casi sentí algo parecido a la lástima. Casi. Señor Ricardo, su abogado lo interrumpió. Necesitamos firmar estos documentos. Elena deslizó los papeles sobre la mesa. Mariana firmó primero. Su mano firme, sin dudar, sin pensarlo 2 veces. Solo firmas limpias y claras, página tras página. Ricardo tomó el bolígrafo, miró los papeles como si fueran una sentencia de muerte. En cierto modo, lo eran. La muerte de todo lo que había dado por sentado. «Fírmelos», dije en voz baja. Se acabó. Firmó. Cada trazo parecía doloroso. Cuando la última página estuvo completa, Elena recogió todo eficientemente. Eso concluye el procedimiento. Señora Sims ahora está legalmente divorciada. La orden de restricción permanece vigente. Señor Ricardo, será contactado con respecto a los arreglos de visitas supervisadas. Nos pusimos de pie. Mariana recogió su bolso. Se volvió hacia la puerta. Ricardo la llamó. «Mariana, espera, por favor». Ella ni siquiera hizo una pausa. Solo salió caminando, su espalda recta, sus pasos seguros. Lo seguí, dejándolo sentado en esa mesa con su vida destrozada. Afuera del edificio, el aire de noviembre golpeaba agudo y frío. Mariana lo respiró profundamente. Inclinó su rostro hacia el cielo gris. «Soy libre», dijo maravillada. «Realmente, verdaderamente libre». «Lo eres». Encontramos una pequeña cafetería a la vuelta de la esquina, cálida y con olor a café. Pedimos capuchinos y compartimos un trozo de pastel de chocolate. Nos sentamos junto a la ventana, viendo pasar la ciudad. Mariana levantó su taza. «Por los nuevos comienzos». «Por tu fuerza», corregí tocando mi taza con la de ella. «Estoy tan orgulloso de ti, mi niña». Su sonrisa fue genuina, la primera sonrisa real que había visto en años. «Gracias, papá, por todo. Si no hubieras...» Se detuvo, sacudió la cabeza. «No sé dónde estaría».
Eres más fuerte de lo que crees. Caminaste a través del fuego. Caminarás hacia algo mejor ahora. Ella miró su dedo anular desnudo, girando su mano en la luz. 8 años. Ido. Parte de mí está triste, no por él, sino por el tiempo que perdí, la mujer que podría haber sido. Te estás convirtiendo en ella ahora. Lo estoy haciendo, ¿verdad? Se rió suavemente. Quiero concentrarme en los niños, en mi carrera, tal vez obtener mi maestría, y algún día cuando esté lista, tal vez vuelva a tener citas. Pero todavía no. No por un tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites. Terminamos nuestro café mientras la oscuridad de noviembre caía temprano fuera de las ventanas. Cuando finalmente nos fuimos, caminando hacia la noche fría, Mariana entrelazó su brazo con el mío. Eso fue noviembre, dijo pensativa. ¿Qué crees que traerá el resto? Lo que tú quieras que traiga. El invierno vino y se fue. La primavera llegó con su promesa de renovación. Y antes de darme cuenta, el verano regresó. Un año desde esa terrible noche que lo había cambiado todo. Mariana extendió la manta sobre el césped con facilidad práctica. Hace un año, sus manos habrían temblado. Hoy, se movían con confianza, alisando esquinas, arreglando la canasta de picnic perfectamente. La transformación no estaba solo en sus manos, estaba en todo. La forma en que se paraba, hombros hacia atrás en lugar de encorvados, la forma en que sonreía, genuina en lugar de forzada, la forma en que existía en el mundo, ocupando espacio sin disculpas. «Por aquí, papá», saludó desde el lugar que había elegido en el parque central, lo suficientemente cerca del lago para ver el agua brillar, lo suficientemente lejos de la multitud para sentirse privado. 23 de agosto. Exactamente un año y un día desde que apareció en mi puerta, rota y sangrando. Había elegido esta fecha deliberadamente. Quería marcarla, reclamarla, transformarla de un aniversario de trauma en una celebración de supervivencia. Caminé con la hielera. Mateo y Sofía corriendo delante de mí con un balón de fútbol. Sus risas llenaban el aire, libres, desinhibidos. El sonido de niños que se sentían seguros. Habían crecido en el último año. Mateo más alto, más serio, pero también más relajado. Sofía todavía pequeña, pero ya no saltaba ante ruidos repentinos. «Día perfecto para esto», dije, dejando la hielera. Mariana miró hacia el cielo azul sin nubes, la luz del sol haciendo que todo fuera dorado. Día perfecto para todo. Se veía saludable, realmente saludable. La demacración se había llenado. El color había vuelto a sus mejillas y sus ojos. Esos ojos que habían estado tan atormentados, ahora brillaban con alegría real. Llevaba un vestido sencillo de verano, cabello suelto alrededor de sus hombros, sandalias quitadas ya. Relajada de una manera que no había visto desde que era una adolescente. Nos acomodamos en la manta mientras los niños jugaban cerca. Lo suficientemente cerca para mirar, pero dándonos espacio. Mariana desempacó sándwiches. Fruta, galletas que ella misma había horneado esa mañana. Normalidad doméstica que una vez había sido envenenada. Ahora reclamada. ¿Puedes creer que ha pasado un año?, preguntó, entregándome un sándwich. Algunos días se siente como ayer. Otros días se siente como hace una vida. Ambos. Mordió una manzana pensativa. Hace un año no podía imaginar sentirme segura de nuevo. Mucho menos feliz. Pero aquí estamos. Cuéntame cómo estás realmente, dije. No la versión educada, la verdad. Consideró esto, viendo a Mateo mostrarle a Sofía cómo patear el balón correctamente. Estoy bien, realmente bien, no solo diciéndolo. La terapia ayudó, sigo yendo. Probablemente siempre lo haré. El trabajo me ascendió a jefa de departamento en junio. Más dinero, más respeto, más desafío. La casa es mía ahora. Realmente mía. Redecoré todo. La hice nuestra. Hizo un gesto hacia los niños. Están prosperando.
La doctora Martínez dice que son notablemente resilientes. ¿Y Ricardo? Su expresión ni siquiera parpadeó. Los ve 2 veces al mes. Visitas supervisadas en una instalación. Son cordiales con él, que es todo lo que espero. Completa sus clases de manejo de la ira. Paga la manutención a tiempo. Eso es todo lo que necesito saber sobre él. ¿Ningún otro contacto? Ninguno. La orden de restricción termina el próximo año, pero dudo que se acerque. Él sabe que no queda nada allí. Ella levantó las rodillas. Las rodeó con sus brazos. Lo raro es que no lo odio. No siento nada. Es solo alguien que solía conocer. Alguien que me lastimó, pero no alguien que me defina más. El orgullo se hinchó en mi pecho. Eso es verdadera curación justo ahí. Hay algo más. Sonrió, un poco tímida. Conocí a alguien. Su nombre es Alejandro. Enseña historia en la escuela. Nos hemos estado viendo durante 3 meses. Háblame de él. Es amable, paciente, divertido de una manera tranquila. Bueno con los niños. No se esfuerza demasiado. Simplemente disfruta genuinamente de ellos. Su sonrisa se amplió. Cuando le conté todo, sobre Ricardo y el juicio, solo escuchó. No trató de arreglarlo o hacerlo mejor. Solo escuchó. Luego dijo: «Eres increíblemente valiente. No lo siento, oh pobre de ti». Solo reconoció mi fuerza. Suena como un buen hombre. Lo es. Lo estoy tomando con calma. Realmente despacio. Pero se siente correcto. Saludable. Sin banderas rojas. Sin advertencias viscerales que estoy ignorando. Por primera vez estoy escuchando mis instintos. Eso es todo lo que siempre quise, dije, mi voz ronca. Que confiaras en ti misma. Mateo corrió, sin aliento y sonriendo. «Abuelo, mira esto». Pateó el balón alto y se elevó en un arco perfecto. ¿Ves? El entrenador dice que estoy mejorando. Eso es fantástico, campeón, le grité. Sofía vino corriendo después para no quedarse atrás. Yo también puedo hacerlo. Mírame. Su patada salió de lado, pero su rostro brillaba de orgullo de todos modos. Mariana los observaba con tanto amor que transformaba todo su rostro. Son solo niños otra vez. No niños asustados. No niños traumatizados. Solo niños. Jugando y riendo y siendo tontos. Eso es por lo que luché. Eso es lo que me ayudaste a ganar. Tú hiciste la lucha, cariño. Yo solo te respaldé. Lo hicimos juntos. Apoyó su cabeza en mi hombro. Gracias, papá, por creerme, por protegerme, por mostrarme cómo se ve la fuerza. Nos sentamos en un silencio cómodo, viendo a los niños jugar, viendo los barcos deslizarse por el lago, viendo el mundo continuar en su forma ordinaria y hermosa. Una pareja pasó tomada de la mano. Un perro perseguía un frisbee. La música de alguien sonaba débilmente en la distancia. Vida normal a nuestro alrededor. ¿Sabes de qué me di cuenta la semana pasada?, dijo Mariana eventualmente. Estaba haciendo las compras y vi a esta pareja discutiendo. Ella estaba tensa. Él era agresivo. Y vi cómo ella se encogía en sí misma. Y pensé, esa solía ser yo. Pero ya no lo soy. Ya no soy esa mujer. No, no lo eres. Soy más fuerte, más inteligente. Nunca dejaré que nadie me trate así de nuevo. Levantó la cabeza. Me miró directamente. Y si alguien lo intenta, sé que te tengo a ti. Pero más que eso, sé que me tengo a mí misma. La tarde avanzaba. Jugamos con los niños, lanzando la pelota de un lado a otro. Todos corriendo como tontos hasta que colapsamos. Riendo en la manta. Cenamos mientras el sol comenzaba a bajar. Sándwiches y fruta. Y esas galletas caseras que sabían a nuevas tradiciones. Vimos el cielo cambiar de azul a dorado y rosa. Mientras empacábamos para irnos, Sofía tiró de mi manga. «Abuelo, ¿podemos hacer esto de nuevo el próximo año?» «Absolutamente, cariño». «Cada año», agregó Mateo. «¿Como una tradición?» Mariana le revolvió el pelo. «Cada año nuestro día de picnic familiar».
Caminamos hacia el auto mientras las luces de la calle parpadeaban. Los niños cansados y felices. Mariana tranquila a mi lado. En el auto, hizo una pausa y miró hacia el parque, al lugar donde habíamos pasado este día perfecto. Hace un año toqué a tu puerta pensando que mi vida había terminado, dijo en voz baja. Resulta que apenas estaba comenzando. La abracé. Has llegado tan lejos, cariño. Ambos lo hemos hecho. Conduciendo a casa a través de la tarde de verano. Los niños charlando en el asiento trasero sobre helados y cuentos para dormir. Mariana tarareaba junto con la radio. Solo un pequeño sonido. Casi inconsciente. Pero significaba todo. Hace un año no había música en ella. Ahora la había. Entramos en su entrada. La casa que era verdaderamente suya ahora. Pintada en colores que ella había elegido. Llena de muebles que ella había escogido. Un hogar, no una prisión. La luz del porche estaba encendida, acogedora. A través de la ventana podía ver la sala de estar que había decorado con fotos familiares. Ella y los niños. Ella y yo. Los niños solos. Sin fotos de Ricardo. Había sido editado fuera de la historia. Eliminado de la galería de lo que importaba. ¿Quieres entrar?, preguntó. Alejandro vendrá más tarde, pero tenemos tiempo para el té. Otra noche. ¿Tienes planes? Ella sonrió ante eso. Realmente emocionada de que alguien viniera. Está bien, te amo, papá. Yo también te amo, cariño. Siempre. La vi reunir a los niños y los suministros de picnic. Los escuché hacia la puerta principal, riendo de algo que dijo Sofía. Antes de entrar, se volvió y saludó. Le devolví el saludo. Hace un año ella había tocado a mi puerta rota. Hoy estaba completa. 35 años trabajé como policía. Cientos de casos. Miles de víctimas. Pero mi propia hija, era el que más importaba. Y lo había hecho bien. El sol se ponía sobre la gran ciudad, pintando todo en tonos de oro y promesa. Mañana llegaría. Y el día después de ese. Y todos los días más allá. Y ella los enfrentaría fuerte, libre y rodeada de amor. Eso era todo lo que siempre había querido. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta en este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.